Y es momento que demos inicio al desarrollo de cada uno de los temas que hemos planteado ya desde el día de ayer en nuestras redes sociales. El estreñimiento, silencioso pero mortal. Un arma de armas tomar, porque si dejamos pasar este tipo de situaciones en nuestro cuerpo y creemos que es normal y no hacemos nada, podemos hasta contraer un cáncer. Por eso hemos invitado a una persona muy especial, una especialista en la salud, Ruth Lili Barrera, nutricionista. Bienvenida al Café de la Mañana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, el estreñimiento, todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado o hemos padecido este momento tan difícil, lamentable e incómodo. Pero antes de hablar del estreñimiento hay que hablar sobre las heces normales y la diarrea, que es de por sí el instrumento del protagonista a la hora de sentir esta sensación en el cuerpo, ¿verdad? Las heces y la diarrea, ¿cuál es la diferencia entre esos dos protagonistas? Bueno, pues primero hay que decir que la evacuación intestinal se da por un efecto gastrocólico normal después de un proceso digestivo normal. Entonces hay una evacuación, se forma el bolo, luego por deshidratación de ese bolo aparece la materia fecal que es expulsada por el recto al exterior. La frecuencia de la deposición depende de cada ser humano. Ajá. Entonces hay personas que hacen 3 veces al día, hay quienes hacen una sola vez al día, hay quienes hacen 2 veces, digamos, al día o día por medio. Y esa es su frecuencia normal y ahí no estamos hablando ni de estreñimiento ni de diarrea. Pero si una persona normalmente hace una deposición al día y pasa a hacer 3 deposiciones al día, líquidas, abundantes, pues ya podríamos considerar que eso es una diarrea. Muy bien. Entonces, depende mucho de la frecuencia de cada ser humano. Bueno, a partir de ese momento los invitamos a que participen con nosotros a través de las redes sociales y también nuestra línea telefónica está esperándolo para que haga sus preguntas respecto al tema. El aparato digestivo juega sin duda alguna un papel muy importante, Ruth. ¿Cuál es ese movimiento que hace la comida dentro del cuerpo o cuál es ese proceso donde entra el estreñimiento a ser una de las causas por las que se lamentan los colombianos normalmente, o nos lamentamos todos, ¿verdad? Bueno, normalmente el alimento pues ingresa por la boca, ya en la boca tiene un primer inicio del proceso digestivo porque empieza a actuar la lipasa salival, que es una enzima que empieza a romper las cadenas, sobre todo de los carbohidratos, y se inicia el proceso digestivo. Después el bolo alimenticio baja por el esófago y llega al estómago. Sí. Aquí se funde con el jugo gástrico que se produce, o sea, el estímulo nada más del deglutir hace que aparezca el jugo gástrico y que el alimento que ha llegado empiece a generar un bolo. Aquí inicia ya el proceso digestivo más agresivo, luego pasa al intestino delgado, donde en realidad es donde se da mayor ruptura. O sea, aquí digamos que en el proceso, en el intestino delgado se da la digestión de las grasas, que son las de más difícil digestión. Ajá. Y proteínas y carbohidratos ya inician en el estómago y terminan aquí en el intestino delgado. Después de que se da el proceso digestivo, inicia el proceso de absorción, pues lo que va quedando son los residuos. Sí. Estos residuos se van al colon, ¿sí? Y es allí donde empieza a formarse el bolo. Aquí vuelve a deshidratarse ese bolo y a formarse la materia fecal, que es la que sale por el recto. Bueno, más adelante vamos a hacer un análisis precisamente de esos medicamentos que son esos alimentos que son los que de pronto nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar a la hora de sentir o sufrir esta molestia estomacal. Pero ¿cuáles son esos síntomas que sentimos normalmente, valga la redundancia, las personas cuando precisamente tenemos estreñimiento? ¿Qué es lo que sentimos? Bueno, normalmente uno podría decir que hay que conjugar varios síntomas. Ajá. Uno, que su frecuencia normal disminuya. Entonces, si yo hago una sola vez al día, pero no hice, y adicionalmente al siguiente día tengo dolor abdominal y hago demasiado esfuerzo para expulsar la materia fecal, ya podemos estar hablando de que tengo un proceso de estreñimiento. El estreñimiento se puede dar por varios factores. El primero es porque se disminuye, digamos que las contracciones que se dan a nivel del colon, ¿sí? Ajá. Entonces el peristaltismo, eso se llama hipoperistaltismo. Entonces al disminuirse ese peristaltismo, el colon no se contrae adecuadamente y no evacúa adecuadamente la materia fecal. Pero a veces pasa que cuando se incrementa,
y se producen espasmos en el colon. Sí. Entonces también es como si se compactara y dejara la materia fecal ahí retenida. Entonces tampoco se evacúa fácilmente. Hay enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, el hipotiroidismo, algunas enfermedades cardíacas, el estrés, la depresión, que también afecta la evacuación intestinal. Entonces, ¿qué hace el organismo? Retenerla. ¿Qué siente normalmente el paciente? Una pesadez gástrica, dolor abdominal. Por eso es tan importante, mire que para ayudar al peristaltismo es tan importante hacer ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, hace abdominales, hace cualquier tipo de ejercicio que haga que se mueva las piernas y el colon, pues eso mejora la contracción y hace también que la pared abdominal se tonifique para que podamos tener una buena evacuación intestinal. Bueno, la gente en su casa se puede estar preguntando y puede utilizar cosas alternas para ayudar a evacuar eso que de pronto se quedó ahí y me causa precisamente esta sensación. Claro, la idea es que primero mantener una dieta sana. Ajá. Y cuando hablamos de dieta sana, aquí a veces hemos hablado en este programa de algunas patologías que nos dicen que, por ejemplo, no debemos consumir alimentos con fibra que se retengan en el colon y que se fermenten. Pero en este caso eso es lo ideal. Necesitamos que las bacterias fermenten la fibra que tenemos en el colon para que nos ayude en el proceso de la evacuación intestinal. Bueno, sabemos que hay algunos alimentos que nos ayudan o nos perjudican a la hora de tener este tipo de sensaciones. Sentimos diferentes cosas en nuestro cuerpo que de pronto no nos ayudan a entender qué es lo que está pasando y ahí van los alimentos. ¿Qué alimentos definitivamente no debo consumir si yo, por ejemplo, tengo estas sensaciones a diario? Bueno, antiguamente se hablaba de que uno no debía consumir pera, manzana, plátano, todo lo que normalmente, guayaba, lo que normalmente a uno le recomienda a la gente cuando tiene diarrea. Pero actualmente lo que miramos es cuáles son las manifestaciones del paciente y cuáles son los alimentos que a él en realidad le producen o no estreñimiento. Yo conozco personas y particularmente me pasa que si como, por ejemplo, patacón o plátano verde, normalmente el tráfico se lentifica. Eso le puede pasar a muchas personas y les pasa a algunos con el pan blanco. Entonces, lo ideal es consumir dentro de una alimentación normal y sana, Sí. Primero, abundante agua. El agua es fundamental para que el organismo tenga un tránsito adecuado, para hidratar esa materia fecal y que la expulsión de la materia fecal también se haga de una forma más natural. Y consumir dos tipos de fibras. La fibra soluble, por ejemplo, como es el caso de la avena, que para mí es lo ideal para el estreñimiento porque produce o genera normalmente un tránsito intestinal bastante normal y sobre todo evita el dolor de la evacuación. Entonces hay muchísima gente que sufre, por ejemplo, fístulas rectales. Ajá. Eso, el hecho de consumir avena hidratada hace que la fístula deje de sangrar porque la evacuación se hace más blanda y si consume abundante agua, pues la expulsión de la materia fecal se hace de una forma más natural. ¿Qué tanta agua puedo consumir entonces al día para precisamente mitigar esto? Porque también el exceso me puede llevar a otro tipo de situación, ¿no? Claro, y el exceso de la fibra también nos puede causar una impactación intestinal y nos puede llevar a la clínica por una impactación. Entonces lo ideal es consumir máximo 2 litros de agua al día, ¿sí? Sobre todo pues hay que tener control con los pacientes hipertensos y los enfermos cardíacos. Los demás no tenemos problema, pero 2 litros de agua sería lo ideal. Y adicionar en la alimentación normalmente una persona normal consume 8 gramos de fibra al día. Ajá. Lo ideal es que sumamos esa cantidad de fibra a 15 y en las mujeres hasta 30 gramos, porque las mujeres por el problema de nuestras hormonas tendemos a ser mucho más lentas en el tránsito. Incluir fibra soluble, como es el caso de la avena, de la cebada, del mango, por ejemplo, del mango maduro, pero también hay que incluir la fibra no soluble y la fibra gruesa como el salvado, entonces panes integrales, galletas integrales y todo este tipo de alimentos porque esta fibra que hace, ella hace, la soluble hidrata y genera bolo. Y la gruesa lo que hace es barrer el intestino, entonces se evacúa más fácilmente la materia fecal. Bueno, a esta hora de la mañana, siendo las 7:25, tenemos pregunta de nuestros televidentes que ya
desde las redes sociales y a través de nuestra línea de WhatsApp se comunican con nosotros. Lo primero que nos dicen es cierto que al consumir la fibra que venden para el estreñimiento se debe consumir mayor cantidad de agua. Va muy relacionado con el tema que estábamos hablando, sin embargo ahorita despejamos muy bien la pregunta. Hola, muy buenos días. ¿Qué tan relacionado está el gluten con los problemas de gastrointestinales o de gastrointestinales? Gracias. Ahí tenemos las dos preguntas. Entonces, la primera, la de la fibra y el tema del agua. Eso sí es fundamental, es que necesitamos hidratar la fibra para que la evacuación sea rápida y sobre todo fácil. Si tú consumes mucha fibra y no tomas suficiente agua, la fibra se compacta. Entonces te puede generar una impactación intestinal y al momento de la evacuación generarse hasta un accidente, ¿no? Hemos visto pacientes que sangran en el momento de la evacuación y a veces terminan en clínicas con unas fístulas terribles a nivel del recto. Bueno, vámonos despacio porque tenemos todavía preguntas sin resolver. La de la gastroenteritis o problemas intestinales, la relación con el estreñimiento, que nos preguntaba nuestro Sí, habla sobre todo del gluten. El gluten, hay muchas personas en el mundo que tienen intolerancia al gluten. Entonces, obviamente que el que tiene intolerancia... El gluten, aclaremos, ¿el gluten qué es para la gente que de pronto dice, bueno, pero qué es gluten? El gluten hace parte de, digamos que por ejemplo el pan normalmente tiene, el trigo tiene gluten. Sí. Ese es una molécula que está presente en los carbohidratos, sobre todo complejos. Este tipo de producto hace que muchas personas desarrollen intolerancia o alergias alimentarias hacia él. Entonces, cuando hay intolerancia, pues yo no lo puedo consumir porque si lo consumo las diarreas son terribles, se produce normalmente colitis ulcerativa y los problemas de dispepsia gastrointestinal se incrementan. Entonces, como son los gases, el dolor abdominal y normalmente estas personas terminan en la clínica porque en realidad es como cuando tú tienes una alergia a los camarones y te comes sus camarones, produce exactamente lo mismo. Bueno, ya para terminar esta parte de la mitigación del tema del estreñimiento, estábamos hablando que el agua junto a la fibra es muy importante, pero también el ejercicio no lo podemos dejar atrás porque nos ayudaría aún más si combinamos estas dos, digamos que experiencias que atacan el estreñimiento. Sí, muy importante el ejercicio, sobre todo para incrementar el peristaltismo. Entonces, lo ideal es que tengamos todo el tiempo, o sea, crear una rutina de ejercicio. Yo normalmente le digo a la gente que tiene pereza de hacer ejercicio, es que busque una actividad... ¿Alternativas? Sí, alternativa. Por ejemplo, la piscina es una muy buena opción de hacer ejercicio sin necesidad de fatigarse, como a veces lo que no le gusta a la gente. Pero por lo menos 30 minutos de ejercicio va a incrementar el peristaltismo, tonifica la pared abdominal y eso hace que en el proceso de la evacuación pues podamos participar de una forma más activa. Bueno, familia, ya saben, fibra, agua y mucho ejercicio. La combinación de estos tres pueden ayudarlo a combatir el estreñimiento. Vamos a ver qué más preguntas tienen nuestros televidentes a través de WhatsApp y nos dicen: buenos días, felicitaciones por los excelentes temas. Tengo 52 años, siempre he sufrido de estreñimiento, he probado de todo y ya no sé qué hacer. ¿Qué me aconseja? Bueno, normalmente las personas que sufren de estreñimiento tienden a dejar de comer. Recuerde que para que haya bolo fecal, usted debe consumir alimentos. Si usted consume alimentos, va a haber bolo fecal. Entonces, primero, consumir alimentos, ojalá 5 raciones de comida al día es lo ideal. Dentro de cada una de esas raciones incluya fibra soluble y no soluble, es decir, un desayuno para una persona estreñida sin avena no tiene lugar a ser. Entonces, avena, pan integral, galleta integral, eso sería lo ideal. Papaya, mango picado. Evite tomar jugos, consuma fruta con el almuerzo, por ejemplo, abundante fruta y tienda a llevar una dieta mediterránea. La dieta mediterránea es lo ideal para curar el problema de estreñimiento. Usted consuma, normalmente en la dieta mediterránea nosotros consumimos un platico de ensalada que no pasa de 100 gramos. En la dieta mediterránea usted consume un tazón de ensalada que más o menos son 200 gramos. Inclúyale a ella mucha lechuga, brócoli, coliflor, espinacas, acelgas, todos los alimentos de hoja verde. La zanahoria cruda, el tomate con cáscara, obviamente pues que sea ojalá un tomate biológico. Es muy importante incluir la remolacha cocida y el maíz tierno.
Muy bien, vamos a responder ágilmente el resto de preguntas porque la gente tiene muchas preguntas de acuerdo a su experiencia. Bien, estábamos hablando que el estreñimiento era de acuerdo a la experiencia de cada persona. Aquí nos preguntan, ¿el estreñimiento está relacionado con fístulas y hemorroides o no? Sí, claro. El hecho de estreñirse era lo que estaba diciendo, se producen fístulas rectales, en algunos casos también se pueden producir fístulas a nivel del colon, inclusive a nivel del intestino delgado, porque se acumula tanto la materia fecal en el colon que empieza a producir muchas toxinas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto para evitar estas fístulas. Y la otra parte me decía, ¿fístulas y qué? No, el tema de hemorroides y fístulas. Y la hemorroides sí es que al hacer tanta fuerza para evacuar, entonces se salen las venitas. Eso sí, normalmente ya toca tratarlo con cirugía, ¿no? Pero muy importante mantener el consumo de fibra soluble, insoluble y abundante agua. Bueno, excelentes consejos a esta hora de la mañana. Vamos a leer rápidamente, Ruth, porque no tenemos tiempo. Ojalá pudiésemos responderle a cada uno de nuestros televidentes las preguntas que tenemos y más adelante se lo respondemos. Dejamos el tema para después porque esto hay para largo. Dice, doctora, ¿qué alimentación favorece una buena digestión? ¿Es verdad que es bueno consumir frutas y verduras? Ahí está la primera pregunta. ¿Es verdad o no es verdad? Verdad, total. Listo. Muchas. Buenos días, mi hijo tiene 5 años y casi siempre vive con el estómago inflamado. ¿Qué debo hacer? Yo pensaría que evaluar el tema de la alimentación, ¿verdad? Sí, hay que evaluar el tema de la alimentación. Es importante que el pediatra haga un examen a ver qué tipo de producto se queda en su intestino y está fermentándose allí produciendo gases. Y cuando hay deposición pero hay sangrado al mismo tiempo, algo está pasando, ¿verdad? No, ahí sí podemos tener enfermedades, puede ser una enfermedad de Crohn, ahí podríamos tener un problema de colitis ulcerativa, o sea, eso ya sería ya que lo trate un gastroenterólogo, creería yo que es lo ideal. Ruth Lili Barreras a esta hora de la mañana hace parte de este tema de estreñimiento. Mil gracias por venir al Café de la Mañana y siempre aquí súper invitada. Gracias, muy amables a ustedes. Canaltro.com